¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. En este vídeo va a ser una pequeña comparativa que vamos a hacer de la sintaxis de determinados lenguajes de programación muy usados en el mundo del tratamiento de datos, como es concretamente R y como es Python, con sus librerías principalmente Pandas y NumPy. Concretamente en este vídeo vamos a utilizar NumPy, pero quiero hacer una comparativa entre la sintaxis de estos lenguajes y la sintaxis de fórmulas propia de Excel, para que veamos que hay mucha funcionalidad aplicada común, idéntica. Lo único que cambia es la sintaxis, es decir, en un lado le llaman fila, en el otro lado le llaman de otra manera diferente. Pero básicamente la sintaxis, la funcionalidad, la operatividad, operatividad es exactamente igual, ¿de acuerdo? Y es lo que quiero demostrar en este vídeo con estos dos lenguajes, con R y con Python. Si no habéis visto el vídeo anterior os lo recomiendo para que veáis exactamente qué era lo que se hacía, pero bueno, sintetizando un poco, básicamente obteníamos la serie de Fibonacci envuelta en una matriz y la obteníamos a través de una ecuación que tomaba como uno de los argumentos principales el elemento áureo, el número áureo, perdón, no el elemento, el número áureo, ¿de acuerdo? Que es un número irracional y trascendental en matemáticas, como lo es pi, como lo es e y como lo son muchísimas otras constantes que existen, ¿de acuerdo? Hablamos también de la irracionalidad que nos devuelve la raíz cuadrada de un número primo, ¿de acuerdo? Que siempre nos devuelve pues un número con infinitos decimales. Bueno, pues toda esa operatividad, valga la redundancia otra vez porque me repito bastante, pues vamos a aplicarla en R y en Python con NumPy y en R ya por defecto porque es un lenguaje orientado específicamente para el tratamiento de datos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá. Entonces, ¿cómo obtengo una matriz de elementos como hacía en Excel con la función fila e indirecto? Si quería, digamos, independizar mi ecuación de cualquier versión de Excel, o podía utilizar secuencia en el caso de que utilice pues alguna versión de Excel que contenga esa fórmula, o incluso ya si tienes Office 365 pues entonces ya eres un usuario más avanzado, ¿de acuerdo? Ya puedes contar con esas fórmulas que te facilitan muchísimo la vida, naturalmente. Bueno, pues aquí hay una función que se llama C, en la cual yo le indico el límite inferior de esa serie y por supuesto el límite superior, por ejemplo de 0 a 9, para seguir el mismo ejemplo que hemos empleado en el vídeo anterior de Excel. Le damos a intro y fijaos que lo que obtengo es una lista de números que se incrementan de manera unitaria, es decir, utilizan la unidad como diferencial y en este caso 0, 1, 2, 3 hasta el elemento máximo que yo le he puesto. Bien, lo curioso de esto es que yo puedo utilizar una aritmética aplicada a estos elementos y lo que hace internamente el lenguaje es aplicar esa aritmética a cada uno de los elementos de esa serie. Fijaos, si yo le doy a intro, pues obtengo una matriz resultante cuyos elementos están multiplicados por 2. Esto es exactamente lo mismo que hacíamos en Excel cuando a una matriz le aplicábamos, digamos, una determinada aritmética, como podía ser el producto, la suma, la resta, la división, lo que sea, ¿de acuerdo? O incluso, pues, una aritmética más compleja. Bien, esto se llama iteración implícita, porque realmente lo que está haciendo es iterar por cada uno de los elementos y le aplica esa aritmética a cada uno de los elementos. Esto es una facilidad que nos proporciona este lenguaje, pero esto no es implementable quizá en otros lenguajes fuertemente tipados y restrictivos como son Java y como son C#. Son bastante más complejos. De hecho, si tratáramos de multiplicar un array de enteros en C#, por ejemplo, multiplicarlo por un entero nos iba a dar un problema. Nos iba a dar un error, iba a lanzar una excepción diciendo que un array de enteros pues no se puede aplicar a una ecuación en la que haya un escalar de tipo entero. Entonces lo que tendríamos que hacer sería iterar explícitamente ese array de elementos y aplicar las ecuaciones que fueran y luego reducirlo en el caso de que quisiéramos, por ejemplo, con LINQ, ¿de acuerdo? Que nos da esa posibilidad. O con los streams si estuviéramos trabajando en Java. Pero en este caso estamos trabajando en R, tenemos esta posibilidad, por tanto, genial, ¿no? Vamos a aprovecharla. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear el número áureo. Entonces esto lo hacíamos de una manera muy sencilla. 1 más la raíz cuadrada de 5. Bueno, aquí es SQRT, ¿de acuerdo? Ya tenemos que tirar de funciones en inglés. Y luego dividimos entre 2. Para elevar este número a cada uno de los elementos de la matriz que yo he creado ahí, o de la serie más bien que he creado ahí, pues utilizamos casualmente el circunflejo también. En R es el circunflejo, ¿de acuerdo? Entonces le damos a intro. Y fijaos que lo que obtengo es el número áureo elevado a cada uno de los elementos de esta lista. Cuando está elevado a 0 nos devuelve la unidad, naturalmente, luego el número áureo cuando está elevado a 1 y así sucesivamente hasta el último elemento.
Entonces yo puedo seguir haciendo operaciones. Por ejemplo, SQRT5 habíamos dividido entre la raíz cuadrada de 5 y luego por último le habíamos sumado el 0,5. Daos cuenta que aquí tengo que utilizar el punto, ¿de acuerdo? Porque si utilizo la coma me va a dar un error de sintaxis. Yo tengo que ceñirme a la sintaxis de este lenguaje. Por tanto, este lenguaje es americano, por tanto utiliza, digamos, la configuración regional en este caso, decimal, que utilizan en América, y obviamente el separador decimal es el punto y no la coma. Le damos a intro y fijaos que ahora lo que tengo es exactamente la serie de Fibonacci en la parte entera, pero tengo que eliminar esa parte decimal. Bueno, pues casualmente aquí R funciona muy parecido a Excel en muchas operaciones. Entonces yo simplemente tengo que utilizar la función trunc, ¿de acuerdo? Le doy a intro y fijaos que tengo mi serie de Fibonacci. Si os dais cuenta, la sintaxis es básicamente clavada. Bueno, sintaxis no, la funcionalidad, ¿de acuerdo? Porque la sintaxis cambia. Para empezar, las funciones están en inglés, cosa que si utilizáramos un Excel en inglés, también yo creo que sería trunc, que es trunc, y SQRT, pues naturalmente es SQRT. O sea, eso ya os lo digo yo porque en Google Sheets, que está en inglés, SQRT es la raíz cuadrada, y trunc, pues ahora mismo no me acuerdo si existe o no, pero vamos, que seguramente. Casualmente el operador de exponenciación por ese es el circunflejo, y la única diferencia es la forma de crear esa serie, ¿de acuerdo? Que lo creamos a través de C. Sin embargo, que de hecho aquí en R nosotros podemos crear esta serie directamente así. Entonces aquí podríamos quizá eliminar esto, pero tendríamos que ingresarlo ahí entre paréntesis, porque si no nos iba a dar un error de sintaxis. De hecho, si yo elimino esto de aquí, es muy posible que, bueno, me da un resultado completamente diferente. ¿Por qué? Porque está elevando esto a 0, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí, como os dais cuenta, está repitiendo cada uno de los elementos 2 veces, salvo el 0. Bueno, un resultado que, bueno, habría que analizar a ver, porque no es el esperado. Entonces, sí que podemos encerrar esto así, y lo que estamos creando, esto es muy parecido a PowerShell, pero en este caso PowerShell para los rangos utiliza el punto en vez del 2 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí utilizamos el 2 puntos, y fijaos que puedo suprimir, incluso reducir la codificación de esta línea de código eliminando el carácter C, que bueno, al final un carácter pues nos es irrelevante, ¿de acuerdo? Pero obtengo el mismo resultado. Bien, borramos la pantalla. Bueno, no la voy a borrar, la voy a dejar por si tengo que hacer alguna referencia cuando empecemos en Python. Entonces ahora nos vamos a Visual Studio Code. Bueno, cabe mencionar que lo que estoy utilizando aquí es RStudio, y que previamente, si queréis instalar y trabajar con R, tenéis que instalar primeramente el lenguaje R y a continuación RStudio, ¿de acuerdo? El lenguaje R por defecto os trae un interfaz bastante curioso, pero bastante limitado, porque no tiene, por ejemplo, el IntelliSense ni todas estas herramientas que utilizamos los programadores, que nos vienen de lujo. Sin embargo, RStudio sí que lo tiene y es bastante más avanzado. Entonces, bueno, tampoco es una aplicación bastante liviana, que no ocupa mucho, y si queréis trabajar con él, pues eso sí, primero R y a continuación RStudio. Esto es aplicable tanto en Linux como en Mac, como yo por ejemplo lo tengo en Mac, en Linux no lo tengo, pero lo tuve, pero lo tengo en Mac y trabajo mucho con él. Y lo mismo, primero R y a continuación RStudio, ¿de acuerdo? Son aplicaciones individuales. RStudio sin R no os va a instalar porque os va a dar un error. Va a buscar las librerías que necesita de R, y como no las encuentra y la ubicación de R, pues naturalmente os da un error durante la instalación. Bien, en Python es mucho más fácil. Bajaros el paquete de Python, lo instaláis de la página oficial y ya lo tenéis de manera global en vuestro sistema. Luego un editor que puede ser Visual Studio Code, que yo es el que habitualmente utilizo y el que más extendido está, pero podéis utilizar cualquier editor, incluso el bloc de notas de Windows, si tenéis paciencia para utilizarlo. Yo no. Entonces, yo he creado aquí mi workspace, que en este caso es simplemente una carpeta, la arrastramos aquí y ya tenemos un espacio de trabajo creado. Ahora vamos a crear un archivo, en este caso el indexPy, perdón, y ya tenemos nuestro archivo de Python. Como veis, nada más ponemos la extensión, Visual Studio Code ya nos reconoce con el icono característico del lenguaje de programación. Pasaré lo mismo si creamos, por ejemplo, un index.r. Fijaos que ya nos crea el icono de R, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ya me está diciendo aquí que no tengo instaladas las extensiones de R y que por tanto me recomienda hacerlo. Bueno, yo esto lo voy a ignorar porque yo normalmente para programar en R lo suelo hacer directamente en RStudio. Bien, una vez que tenemos esto creado, bueno, voy a borrar este R, me voy a centrar aquí en index. Tenéis que tener el terminal también abierto, ¿de acuerdo? Que aquí normalmente pues, os viene con PowerShell, si estáis en Windows 10, Windows 11. Entonces, de hecho, podéis saber incluso la versión que tenéis haciendo ps version table.
De esta manera, pues yo tengo ahora mismo la 7.2.8, ¿de acuerdo? Que es la versión con la que estoy trabajando de PowerShell. Bueno, pero esto es otra historia porque PowerShell no vamos a trabajar aquí. Aunque se podría implementar esto mismo con PowerShell. Porque, bueno, PowerShell, mira, sí que es un lenguaje en el que tenemos que iterar y no tenemos esta facilidad de que tenemos, por ejemplo, en R y en Python, ¿de acuerdo? Sería una opción verlo también programar en PowerShell. Bueno, ¿qué tenemos que importar aquí? Bueno, lo primero que tengo que importar es NumPy. Esto viene por defecto con Python, no tenéis que instalar, a diferencia de Pandas, que sí que tenéis que instalar la librería, ¿de acuerdo? Pero NumPy no, NumPy viene por defecto. Y por convención se le suele dar un seudónimo a SNP, entonces para que no veáis diferencias entre lo que yo estoy haciendo aquí y lo que vais a encontrar por internet, pues le voy a dar ese mismo seudónimo, ¿de acuerdo? Otra librería que tenemos que importar es, por ejemplo, mat, pero en este caso vamos a importar solo una función que va a ser sqrt, ¿de acuerdo? La función de las raíces cuadradas. Bien, entonces vamos a ver la diferencia que hay entre trabajar con listas y con matrices. Las listas tienen la particularidad de que yo no puedo aplicar una aritmética a cada uno de sus elementos si no itero por cada uno de ellos. Es decir, si yo hago, por ejemplo, print, creo una lista y le anido una función range que va de 0 a, en este caso, es el límite que yo pongo aquí menos 1. Si quiero que vaya hasta 9, pues entonces tengo que ponerle 10. Y fijaos que por pantalla, vamos a lanzar esto, index, tengo desde el 0 hasta el 9, ¿de acuerdo? Y lo separa con coma. Es la manera que tiene de diferenciar por consola Python una lista de una matriz. Luego lo veremos. Entonces, si yo esto ahora lo quiero multiplicar por 2, fijaos la curiosidad que va a aparecer por pantalla. Lo que hace es duplicarme los elementos del array. Es decir, es como si hiciera una copia del 0 al 9 y me la anexa ahí, duplica realmente todos los elementos de esta lista. Y esto no es lo que yo quiero, por tanto esto no es aplicable, digamos, con la misma funcionalidad o la misma operatividad que estábamos aplicando en R y en Excel. De hecho, Python ya es diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, lo que tengo que hacer es recorrer todos los elementos de esa matriz, que de hecho, perdón, esto le vamos a llamar aquí, por ejemplo, mx. De esta manera no lo voy a multiplicar por 2 y entonces ahora tendré que crear un bucle, por ejemplo, item in mx. Y entonces simplemente un print y pongo item por 2 multiplicado por 2 o elevado a 2. Bueno, en este caso el circunflejo no es el operador de exponenciación aquí. Lo lanzamos y fijaos que ¿qué tengo? Pero no tengo una matriz, yo lo que tengo son elementos individuales. ¿Por qué? Porque estoy imprimiendo cada uno en pantalla. Entonces, una forma de evitar esto, que bueno, no lo voy a explicar aquí con este bucle, sería incluir todos estos elementos en una matriz, ir con un método que se llama append, ir incluyéndolos todos. Pero hay una forma quizá más fácil de hacer esto. Entonces, vamos a utilizar las compression list, que lo que me devuelven es una lista del resultado que yo, bueno, de lo que yo codifico aquí. Entonces voy a utilizar el item por 2 y fijaos que simplemente es como que lleva aquí un bucle anidado dentro in mx, ¿de acuerdo? Y esto sí me va a devolver una lista de elementos y cada uno de esos elementos va a estar multiplicado por 2, fijaos. Pero no es tampoco lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es replicar la misma sintaxis que utilicé tanto en Excel como en R. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues eso hay que hacerlo con NumPy. Entonces vamos a imprimir una matriz de NumPy, np, punto, y para crearla utilizo array. Entonces como primer argumento le paso un range y luego le digo 10 elementos, ¿de acuerdo? Del 0 al 9. Pero tengo que añadirle un segundo argumento que es concretamente de qué tipo van a ser esos elementos. Bueno, pues yo los voy a utilizar de entero porque quiero una matriz de elementos enteros. Entonces fijaos ahora la diferencia que hay por consola entre uno y otro. A este ya no aparece la coma, por tanto eso me da a mí digamos una interpretación rápida en la vista que aparece por consola para deducir que eso no es una lista sino que es una matriz de NumPy, ¿vale? Es la única diferencia que existe. Bueno, existen a nivel de cálculo muchas más, porque yo ahora si puedo multiplicar esto por 2 y si yo lanzo aquí, fijaos que tengo esa matriz multiplicada, es decir, está aplicando la misma funcionalidad que estábamos viendo tanto en R como en Excel. Por tanto, NumPy sí me permite hacer estas cosas. Entonces yo ahora lo que puedo hacer aquí es utilizar lo mismo que hice antes, es decir, el 1 más sqrt 5 y divido esto entre 2. Entonces ahora tengo que elevarlo a cada uno de los elementos de esta matriz que me devolvió NumPy. Bueno, si realmente aquí lo multipliqué todos los elementos, ¿por qué no voy a poder elevar el número áureo a todos esos? Claro que puedo, lo que pasa es que el operador en este caso es el doble asterisco. Entonces si yo ahora, perdón, si yo lanzo esto por pantalla, fijaos que me está apareciendo el resultado, es exactamente el mismo que tenía inicialmente cuando íbamos codificando en R, pues esta misma ecuación. Es 1 porque lo estoy elevando a 0, el número áureo elevado al cuadrado y así sucesivamente hasta el último elemento de mi array.
Bien, entonces yo ahora lo que tengo que hacer es dividir esto entre la raíz de 5 y sumarle el punto 5. Y aquí sí voy a tener el mismo resultado. Fijaos, ya tengo en los números enteros la serie de Fibonacci. Entonces ahora lo que tengo que hacer es truncar esta parte. Bueno, aquí sí que existe una función truncar, pero no es aplicable como argumento. Yo no le puedo pasar una matriz, ¿de acuerdo? Entonces NumPy nos proporciona una función muy buena, es un método muy bueno, que lo único que tengo que hacer es .asType. Fijaos, el método asType, y le digo que me lo convierta a entero. Entonces lo que va a hacer es truncarlo, es decir, me va a eliminar la parte decimal y se queda con la parte entera, que es justo lo que quiero. Grabo aquí y eliminamos esto y ahí tengo mi serie de Fibonacci. Simplemente tendría que incrementar esto, que bueno, podría crear una variable intermedia que le llamara límite, por ejemplo 10, y simplemente sustituir este número por mi variable límite. Esto mismo fue lo que hicimos en Excel, pero utilizando una celda. Naturalmente hay variables no existen, salvo que utilizáramos la fórmula LED, donde ahí ya podemos darle nombres, ¿de acuerdo? O a una celda podemos darle un nombre también y sustituirla en nuestra ecuación. Bueno, si hacemos ahora una comparativa entre R, que lo tenemos aquí, el código que utilizamos en R, con respecto al que hemos utilizado en Python, vemos que las similitudes de cálculo son muy parecidas, adaptándonos obviamente a la sintaxis de cada uno. Sí es cierto que para crear una matriz, pues aquí utilizábamos 0,9 y podíamos aplicar la misma funcionalidad que en Excel. Sin embargo, aquí pues bueno, tenemos que recurrir, digamos, a una sintaxis un poco más verbosa, ¿de acuerdo? Porque tenemos que utilizar un método array y luego, bueno, pasarle ahí determinados argumentos. El operador de exponenciación, yo tampoco es que esté muy de acuerdo con los dos asteriscos. En JavaScript también se utilizan los dos asteriscos para elevar un número a un exponente cualquiera, y sin embargo en R tenemos el circunflejo, con el cual estamos más familiarizados de venir de trabajar en hojas de cálculo como Excel, o incluso Lotus 123 yo creo que también utilizaba, pero bueno, es muy antigua, también utilizaba el circunflejo. También lenguajes como mQuery creo que utiliza esto. No, es todo por funciones, es diferente. Pero DAX creo que también lo utiliza, no lo recuerdo ahora. Si utiliza la función POW de potencia o utiliza el circunflejo para elevar. Pero bueno, realmente estamos muy familiarizados con este operador y sin embargo, pues bueno, R lo mantiene y sin embargo Python pues lo ha sustituido por el asterisco. Sintaxis más elegante, yo me quedaría con la de R, sin duda alguna. Sintaxis más funcional, las dos son iguales. Sintaxis más verbosa, obviamente la de Python, sin ninguna duda, ¿de acuerdo? Porque fijaos que aquí la función trunc la aplica a cada uno de los elementos de la matriz y sin embargo aquí no podríamos hacer esta anidación. Tenemos que utilizar un propio método de NumPy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son sintaxis diferentes, pero si os dais cuenta hay cierta semejanza desde un punto de vista funcional exclusivamente, ¿de acuerdo? Funcionan exactamente igual. Por defecto, Python no lo haría. R sí lo hace porque R es un lenguaje de programación orientado exclusivamente a tratamiento de datos y sin embargo Python es un lenguaje genérico. Se utiliza tanto para aplicaciones de consola como para aplicaciones de escritorio, por supuesto para tema web, tema servidores y en fin, es un lenguaje totalmente de uso general, ¿de acuerdo? Como lo es también César y como lo es Java y como son muchos otros. Sin embargo, bueno, pues estas similitudes sí que las quería pues bueno, hacer un vídeo de esta comparativa para que veáis que hay lenguajes que no solo existe Excel, ¿vale? Aunque naturalmente no he visto ninguna oficina que trabaje de momento con R, aunque sí piden ofertas de empleo de gente que trabaje con R, pero bueno, para tratamiento de datos ya macrodatos más bien, y no datos sencillos como pueden ser los que vengan de un ERP, que al final son pequeños datos, ¿no? digamos, la funcionalidad de una empresa. Sin embargo, cuando empezamos con temas económicos o con grupos de empresas muy gigantes, como puede ser Microsoft o como puede ser Amazon o cosas de estas que son gigantes, pues entonces sí que nos conviene programar, conocer estos lenguajes y que hay un camino diferente a Excel, ¿de acuerdo? Aunque Excel sí que se ha potenciado muchísimo junto con Power Query, junto con, por supuesto, LaFScript, que es TypeScript, es el lenguaje desarrollado por Microsoft. Pero bueno, este vídeo básicamente era una comparativa de sintaxis y de funcionalidad con estos tres lenguajes, ¿de acuerdo? Con Excel por un lado, con R por otro y con Python con otro. Yo espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Adiós.